¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Periodismo Puro y Sin Apuro y esta vez vamos a hablar de un tema que sí que nos interesa a todos porque pues todos queremos vivir bastantes años, disfrutar de lo que hemos hecho, pero en general en América Latina no sabemos si vamos a poder llegar a esas edades con el bienestar que deseamos. Es decir, vamos a estar hablando de los sistemas pensionales en la región. ¿Por qué? Bueno, la noticia más reciente de la región en esos términos viene desde Argentina, donde ha habido protestas varios días y hemos conocido historias muy dramáticas de gente mayor que, pues, como dicen los propios organismos de estadística en Argentina, el 65% o más del 65% de las personas, perdón, buena parte de las personas mayores de 65 años están bajo la línea de pobreza y esta es una cantidad que se duplicó en lo que va del gobierno del presidente Javier Milei, pues por las medidas fiscales que él ha tomado. Pero no solamente en Argentina ha habido noticias sobre jubilaciones, sobre pensiones, sistemas pensionales. En Chile, a comienzos de este año, aprobaron una reforma pensional que no se hacía desde hace 40 y tantos años, pues que por supuesto trae unos cambios que implican, por ejemplo, que los empleadores aumenten en 8,5% los aportes para garantizar este sistema. En Colombia, a mitad de este año, empieza a regir la reforma pensional aprobada el año pasado. En México, en Uruguay, también en años recientes se han hecho reformas, Uruguay en 2022, México antes de que terminara el gobierno de López Obrador. Así que, bueno, en Perú también el año pasado hubo una reforma. Así que en todos los países estamos hablando de este tema al mismo tiempo que hablamos de que nos estamos envejeciendo y o estamos más bien viviendo más tiempo y entonces los sistemas pensionales que dependen del aporte de los jóvenes, sabiendo que ahora también tenemos menos hijos, pues no van a funcionar como los hemos conocido hasta el momento. Bueno, con esta introducción les presento a las personas que me van a acompañar. Javier Curcio es investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, es el director de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado y trabaja como consultor de varios organismos multilaterales de Naciones Unidas, UNICEF, CEPAL, ONU-SIDA, el PNUD, UNESCO, también Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Gracias. Estefanía Grajales nos acompaña desde Colombia. Ella es la fundadora de una organización que se llama Aurora, que es una comunidad que trabaja por la longevidad digna. Es ingeniera industrial, está enfocada en economía plateada. ¿Qué tal, Estefanía? Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Un saludo para todos. Gracias. Bueno, la pregunta del programa es si sí nos vamos a jubilar los latinoamericanos. Javier. Yo creo que nos vamos a jubilar seguramente con cambios a las situaciones vigentes. Como bien planteabas, el caso de Argentina es un buen ejemplo de las crisis persistentes en el sistema jubilatorio, que hoy están en una crisis básicamente de representatividad respecto de cuánto de las jubilaciones son contributivas y cuánto no contributivas, y cómo conseguimos los acuerdos para que en esa última etapa de la vida consigamos la previsibilidad para lograr esos ingresos. Depende de acuerdos, consensos fiscales, contratos sociales difíciles de obtener, pero entiendo que si hacemos las reformas adecuadas, esa posibilidad es altamente probable. Pues Javier, con todo respeto, obviamente es evidente que Estefanía es un poco menor que tú y que yo. Entonces le voy a preguntar a Estefanía, le voy a hacer la misma pregunta, pero de otra manera, porque la gente joven como Estefanía que yo conozco siempre está diciendo, yo no me voy a jubilar. O sea, ya hace como una separación entre ustedes, los que sí van a alcanzar, a mí me faltan 10 años según el sistema colombiano, y nosotros, o sea, los más jóvenes, los que por más que aportemos no vamos a alcanzar. Entonces, con esa introducción, Estefanía, la misma pregunta, ¿nos podríamos pensionar los latinoamericanos? Yo creo que depende, me uno un poco a lo que menciona Javier, porque va a depender mucho de los acuerdos, de los ajustes que se hagan en los sistemas pensionales en América Latina, de acuerdo a estos cambios demográficos tan importantes que estamos teniendo, de una población más envejecida, más longeva, pero también quiero traer a colación un punto súper importante y es que también va a depender de cada persona, porque aun cuando lográramos
llegar a todos los acuerdos, los ajustes pensionales, también hay un tema de mentalidad y de preparación de las personas que somos más jóvenes al respecto de esta etapa de la vida, de esta mirada del envejecimiento, de esta mirada de preocuparme y quererme preparar desde joven para que cuando llegue a esa etapa de la vida pueda disfrutarla con una tranquilidad financiera o mínima básica para tener cierta calidad de vida. Entonces, creo que es súper importante también empezar a cambiar ese chip de no postergo esta pregunta para mí, porque eso también pasa con mis amigos, por ejemplo, Claudia, que mencionas. Muchas personas digo, me preocupo cuando llegue, ¿cierto? Empiezo a pensar si en esa etapa cuando llegue, pero creo que el acercamiento a eso debería ser, no, desde ya tenemos que empezar a prepararnos y saber cómo planeamos esa etapa. Bueno, pues para seguir la conversación quiero compartir unas gráficas que hemos sacado de varios informes y varios estudios para poner en contexto aún más de por qué este tema es tan importante. Entonces vamos a empezar con una primera gráfica que nos ubica entre 48 países, como estamos varios de los países de América Latina y el Caribe. Ya la vamos a ver, es la gráfica de Mercer. Chile ocupa el puesto 9 de 48, ahí lo estamos viendo. Luego, entre los países latinoamericanos está Uruguay en el puesto 13, México en el puesto 16, Colombia en el 27, Brasil en el 33, Perú en el 37, Argentina en el 47 de 48 países analizados. Pero cuando uno ve esto, de pronto se despista, Javier, y dice, bueno, pues estamos ahí, en el mundo son mucho más de 48 países, no debemos estar tan graves. Pero resulta que cuando uno mira que solamente el 47% de la población de Chile tiene una pensión, solamente el 31% de la mexicana, solo el 18% de la colombiana, solo el 10% de las mujeres argentinas y el 30% de los hombres argentinos, uno dice, esto está grave. Desde el punto de vista tuyo, ¿no? El técnico, el de la economía, ¿cómo lo podrías traducir en cuán grave realmente es para nuestros países esos niveles de pensión que tenemos? Sí, el problema en el sistema argentino es que se combinan varias dificultades. Por un lado, la sostenibilidad. Hoy la cobertura de pensiones en Argentina es muy alta, está por encima del 90%, es de las más altas de América Latina, pero lo que podemos llamar la cobertura vertical o cuántos recursos se incluyen, eso se redujo mucho por las crisis sucesivas y eso es consistente con ese aumento de la pobreza en la adultez mayor que mencionabas al inicio. Entonces, por un lado, tenemos a todos los adultos mayores dentro del sistema con una cobertura baja y por otro, hacia adelante, no está garantizada. Hay una pensión universal para el adulto mayor donde todos aquellos que tengan necesidades sociales y no hayan logrado cubrir la cantidad de años de aporte y los requisitos para jubilarse tienen acceso a esa pensión, pero esa pensión es el 80% de la mínima que está por debajo de la canasta básica para el adulto mayor y por lo tanto no cubre una prestación que sea suficiente para satisfacer las necesidades. Me imagino, no conozco el índice que mencionaste en profundidad, pero me imagino que puede combinar estos elementos y la gravedad viene de todas esas situaciones. ¿Cómo logramos un sistema persistente, sostenible, que le dé previsibilidad al que aporta, que va a lograr una jubilación y que el nivel de esa jubilación sea adecuado para su capacidad de pago, digámoslo así, para su protección de ingresos? Exacto. El índice que mostramos, el de Mercer, combina adecuación, que es el porcentaje de salario que recibirán las personas pensionadas, con sostenibilidad, es decir, si hay suficiente dinero para pagar, con integridad, es decir, las reglas, la claridad de cómo funciona. Bueno, en todo eso nos va muy mal, por eso explica que estemos tan abajo en la tabla, seguramente. Exactamente. Y tú decías, pues justamente los montos son muy bajos. Hablaste, creo, dijiste el 10% o el 20% de lo que es el salario, no recuerdo bien. No, en términos del salario, el salario mínimo en la Argentina también está muy bajo. Lo que no llega es cubrir la canasta básica total y está solo por ahí nomás de la canasta básica alimentaria, que tampoco tienen estas canastas
el costo de la vivienda. Por lo tanto, la situación de precariedad es muy grande y ese es uno de los problemas que tenemos, la suficiencia en las prestaciones. Justamente vamos a ver una gráfica para darle paso a Estefanía, que es el monto promedio con el que se jubilan las personas en nuestra región, bueno, en algunos de nuestros países. En Uruguay, el equivalente a $475, en Colombia el equivalente a 341, y ahí va descendiendo hasta Venezuela. Pues saquemos a Venezuela porque sabemos cuáles son las condiciones pues muy particulares, pero digamos hasta Honduras con $156 al mes, o el equivalente a $156 al mes. No quitemos la gráfica para que mientras Estefanía va hablando la gente pueda mirar en detalle. Pero Estefanía, cuando hablamos de economía plateada, de esta oportunidad que tenemos después de terminar, digamos, el ciclo laboral convencional, de crear una economía donde las personas jubiladas puedan gastar, donde las personas jubiladas puedan seguir trabajando y generando ingresos, ¿de qué estamos hablando frente a estas realidades tan tremendas de vivir con $150 al mes o con $400 al mes, que tampoco es gran cosa? Claro que sí, Claudia. Mira, me gustaría comenzar por definir qué es la economía plateada, que básicamente es esta economía que atiende los servicios, productos que están destinados a atender las necesidades de las personas mayores, ¿cierto? Efectivamente, esta economía va a tener muchos retos porque este ejercicio que muestran en la gráfica también es un reflejo de América al ser una región tan desigual, ¿sabes? Donde muchas personas durante lo largo de la vida y en esta etapa de la vida llegan desprotegidas. Las que llegan, y de hecho con estos salarios mínimos o con estos montos, de hecho el porcentaje es muy reducido. Hay muchas que llegan a esta etapa de la vejez o esta etapa de la vida donde se tienen que levantar todos los días a decir, ¿qué hago para poder comer? ¿Cierto? Entonces esto nos va a traer unos retos grandísimos porque, claro, digamos que hay una economía que está creciendo, porque a medida que la población mayor en el mundo va a empezar a crecer, pues van a ser más personas de este segmento donde las empresas pueden generar servicios, productos, soluciones para ellos, pero también esa riqueza está muy concentrada en una población, un porcentaje más pequeño de la población, lo que nos va a invitar a todas las organizaciones, a todos los sectores, a pensarnos soluciones muy innovadoras donde podamos atender las necesidades de estas personas mayores que están llegando a esta etapa de la vida o con muy bajos ingresos si es que tienen una pensión o si no los tienen, donde son personas que están emprendiendo, que están en la informalidad, porque aún tienen que encontrar formas de subsistir. Entonces, digamos que esta economía tiene unas miradas muy interesantes porque va a traer muchas oportunidades, pero también va a traer retos que tenemos que empezar como sistema, como países y como organizaciones a pensarnos. ¿Hay algún país que lo esté haciendo bien en términos de economía plateada, que se esté tomando en serio lo que esto significa con sus retos y oportunidades, o estamos todavía como empezando a escarbar a ver qué podemos hacer? Pues digamos que depende de lo que definamos bien, ¿cierto? en cierto o en qué rango los estemos mirando. Por supuesto, los países o las regiones que están más envejecidas, ¿cierto? En el Oriente o en Europa, hay algunas que ya vienen avanzando en diferentes frentes. Entonces hay unas que tienen mejores políticas de jubilación, hay unas que tienen mejores políticas para hacer ciudades más sostenibles o más amigables con las personas mayores. Trayendo este ejercicio a América Latina, digamos que sí tenemos países que están avanzando en esta conversación. Por ejemplo, Uruguay ha venido trabajando varios frentes, las agencias multilaterales han estado trabajando, hay varios programas, pero también nuestra lectura un poco es que esta conversación de la economía plateada es relativamente nueva en la región. Entonces, apenas está empezando este proceso de que las empresas, las organizaciones, los países empiecen a mirar esto como una oportunidad, cómo tenemos que abordarlo. Así que tenemos un camino largo por recorrer, muchas oportunidades de mejora, como llamaríamos. Estefanía, gracias. Javier, un poco para hilar con la última pregunta que le hacía Estefanía, vemos países donde ya la población está más envejecida que en América Latina, que han creado, como en Alemania y en Japón, políticas de reempleo, es decir, que los jubilados se vuelvan a emplear, que han dado incentivos para que la gente se jubile no a la edad que está establecida por ley, sino después, y entonces que pueda tener acceso a pensiones más altas. Este tipo de cosas
¿tú crees que realmente solucionan el problema o son pañitos de agua tibia? Hay varias dificultades que se cruzan ahí. Por un lado, esos reempleos o las jubilaciones tardías, la posibilidad de mantener el empleo en edad jubilatoria y demás, tensionan con el empleo juvenil. Nuestras economías, que tienen muchas dificultades de creación de empleo, de alguna manera, si sostienen a los adultos mayores dentro del mercado de trabajo, dificultan que las nuevas generaciones puedan ingresar tempranamente al mercado, y eso genera tensiones a lo que hay que sumar la informalidad, el problema de la informalidad, los que no cotizan en estos sistemas, y eso genera toda una dificultad muy importante en todos los países de la región, con más o menor medida. Yo creo que la lucha es por resolver la cuestión de la informalidad, poder flexibilizar la entrada y salida al mercado de trabajo, generar adecuación de la jornada laboral, contratos donde las personas estén dispuestas a resignar parte de sus activos, y gobiernos sólidos con solvencia fiscal que puedan administrar esos recursos, complementando con aportes privados, generando incentivos para los ahorros que de alguna manera puedan combinar en una buena respuesta el ingreso del adulto mayor. Los sistemas están en crisis en todo el mundo, no solamente en América Latina. Hay dificultades, vemos noticias de tensiones en Francia por el aumento de la edad jubilatoria. Yo en la respuesta inicial te decía, nos vamos a jubilar si conseguimos corregir los parámetros, resolver los ajustes necesarios para que los sistemas sean sostenibles. Hoy lamentablemente no lo son, y tenemos grandes desafíos por delante que, además, como impactan en el largo plazo, van en contra de las reformas populistas o de efectos más inmediatos que son siempre mucho más difíciles de resolver. Y uno de esos retos por enfrentar es el de la edad de jubilación, que es uno de los componentes que hace que los sistemas no sean sostenibles, porque como ha aumentado la edad promedio de vida y la edad de jubilación no, excepto creo que lo hicieron ahora, y ahorita alguno de ustedes me dice, porque lo tenía en la punta de la lengua y se me fue, como que se aumentara. Exacto. Francia incrementó un proceso, una primera etapa de un proceso muy largo, con mucho nivel de conflictividad. Pero, ¿en qué país fue que pusieron como el aumento automático? ¿A qué voy con esto? Es decir, en un país hicieron, si la expectativa de vida aumenta, automáticamente los ciudadanos de ese país tienen que saber que la edad de jubilación les va a aumentar. ¿Para qué? Para que no haya esta conflictividad que genera que a uno le digan, porque, por ejemplo, a mí me faltan 10 años, 9 años y medio para pensionarme. Yo tengo 47 años y en Colombia las mujeres nos podemos pensionar a los 57, sumamente jóvenes. Y yo lo entiendo, y yo seguiré trabajando, pero yo sé que yo soy parte del problema, porque si yo me jubilo a los 57 años, si me pensiono a los 57 años, pues estoy empezando ¿cierto?, a quitarle dinero al sistema, aunque yo lo haya puesto por muchos años de trabajo. Entonces, el punto al que voy, Javier, con esta pregunta, y después le hago una a Estefanía, y veamos el cuadro de la edad de jubilación, que lo tenemos aquí preparado también, para que se pueda entender más fácil de qué es que estamos hablando. ¿Cómo ese reto de la edad de jubilación se puede enfrentar cuando ya sabemos que si a la gente se le menciona eso, el país estalla, ¿no? Como en algún momento estalló Francia, y como eso puede tumbar gobiernos? ¿Qué se ha aprendido de los países en donde se ha logrado aumentar la edad de jubilación para poderlo aplicar a otras economías? Mientras tú das la respuesta, nuestra productora nos ayuda a buscar la gráfica para que la veamos en pantalla. Sí, efectivamente. Esa no es la gráfica es la de la edad. Eso, aquí está. Eso. Adelante, Javier. Decía que conozco estas iniciativas, no tengo conciencia de que un país lo haya establecido. Sí que hay debates de poder ligar la edad jubilatoria a la esperanza de vida, pero los procesos de esperanza de vida también son lentos y también tensionan con el mercado de trabajo, porque si tú amplías el mercado de trabajo y no arreglamos cómo, y el envejecimiento hace que cada vez más tenemos niveles poblacionales más envejecidos, generan dificultades que son muy difíciles de calibrar, y de hecho es una decisión muy fuerte en todos los países.
Hoy la distancia que tenemos entre las edades jubilatorias, que acá están bien marcadas, y la esperanza de vida es muy amplia, es mucho más amplia de lo que era hace 30, 40 años, y por lo tanto eso va tensionando los sistemas jubilatorios porque los activos son menos, y entonces los pasivos tienen menor cobertura, sumado al problema de la informalidad que mencioné antes y a este envejecimiento. Bueno, es una combinación explosiva que va en contra de la posibilidad de hacerlo sostenible. Tenemos que asumir que la buena noticia de que vivimos más implica que vamos a tener que trabajar más y tenemos que trabajar más en empleos que sean adecuadas a las condiciones de vida que tenemos. Y eso también lleva a otra discusión que es muy difícil en la Argentina, que es la de los regímenes especiales. Hay algunas ramas de actividad, algunos trabajos donde el empleo no puede ser tan longevo como en otros casos, el caso de la seguridad, por ejemplo, o el trabajo en minas, o en trabajos forzosos, etcétera, y entonces ahí se requieren regímenes especiales. Bueno, Argentina explotó los regímenes especiales en muchos casos sin racionalidad, y hay que volver de ese camino, hay muchos derechos adquiridos, y requiere un reacuerdo muy importante para poder volver a hacerlo sostenible. Sin eso no nos vamos a poder jubilar. Estefanía, tú hablabas en tu primera respuesta de que sí nos íbamos a poder pensionar, pero también dependía de cada uno de nosotros, de un cambio de mentalidad. Y quiero que me hables de ese cambio de mentalidad, porque hay gente que sí, que de pronto ha trabajado muy duro en condiciones pues que no son las deseables y dice, a mí me importa, como decimos en Colombia, a mí me importa un bledo lo que pase después, pero yo trabajé para pensionarme a los 57 o a los 62 y me tienen que pagar y no me pidan que trabaje más, ¿sí? Y estamos como de verdad con una mentalidad de viejos, es decir, si tengo 57 ya no me pidan que trabaje más, cuando uno a los 57 está pues perfecto. ¿Cómo cambiar esa mentalidad para seguir aprendiendo más cosas, para tener una visión distinta de lo que es la vejez? Claudia, yo creo que hay que empezar por poner este tema en la agenda, por supuesto, desde la mirada de pensiones, pero también desde otras miradas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos encontrado, un dato acá importante es, las Naciones Unidas considera que el envejecimiento va a ser el segundo cambio más importante que vamos a tener en la humanidad después de la crisis climática. Y si nosotros nos preguntamos, ese es el nivel de importancia del cambio que vamos a tener como humanidad, ¿en dónde estamos hablando de esto? Si uno ve las noticias, no estamos hablando de este tema del envejecimiento, más allá efectivamente de cuando se estallan o salen cosas de la pensión, ¿cierto? O de sistemas pensionales. Pero si vemos, el envejecimiento abarca muchas otras cosas, abarca el bienestar, abarca la salud, abarca el entretenimiento. Es decir, esta etapa de la vida tiene que verse como algo más, una etapa, y tenemos que empezar a cambiar nuestra relación con el envejecimiento, porque de nuevo, para nosotros, creo que tenemos un concepto del envejecimiento desactualizado, porque muchas personas tenemos en nuestra mente que vamos a envejecer como nuestros papás o nuestros abuelos, pero está confirmado y está garantizado que cada nueva generación va a envejecer mejor, va a llegar más saludable a esta etapa de la vida y va a vivir más. Entonces, si empezamos a poner esto en perspectiva y educar a las personas de, venga, esto es una etapa diferente, hay que ver el envejecimiento con otros ojos, uno ya puede empezar a detonar otro tipo de conversaciones donde se hace sensata la conversación de decir, claro, pues si voy a vivir más, voy a llegar con más energía, mis 50 ya se ven diferentes. Yo tengo un chiste que me gusta decir y es, los 50 ahorita son los de Jennifer López, que se ven así, activos, los de Shakira. Entonces, tenemos que empezar a actualizar nuestro concepto de podemos tener esta etapa después de los 50 mejor y por ende vamos a tener que actualizar todos los entendimientos que tenemos alrededor de como podemos seguir siendo productivos, podemos seguir contribuyendo, porque a esta etapa vamos a llegar diferente. Gracias. Javier, yo sé que la CEPAL tiene un capítulo, una dirección, no estoy muy segura del nombre, de envejecimiento o de, sí, no sé si se llama así, o de longevidad, pero más allá de eso yo quisiera saber, tú que eres consultor de tantos organismos multilaterales, ¿qué tanto se está hablando de este aspecto que toca Estefanía al hablar de sistemas pensionales? Porque a veces yo tengo la percepción, pero corrígeme tú, como que al ciudadano del común
por muchos años se nos ha hablado de derechos, 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 todos los derechos que tenemos, y muchos hemos comprado o han comprado ese discurso, olvidándose un poco también como de los deberes, de la racionalidad, de la ponderación, y cuando desde algún organismo multilateral o desde algún gobierno como que se le trata de depositar algo de responsabilidad al ciudadano, el ciudadano se crispa. Yo no sé si eso se volvió una papa caliente dentro de los organismos multilaterales o si sí se habla de eso y de qué manera se habla. El cambio demográfico es candente en los organismos en general, y hay un reconocimiento de el envejecimiento, lo que podemos llamar el agotamiento del bono demográfico, que tiene varias dimensiones. Por ejemplo, la demanda escolar va a ir a la baja en muchos de nuestros países porque vamos a tener menos niños que van a demandar servicios educativos, aunque todavía tenemos que incluir a muchos, y entonces todavía hay un bono demográfico que tiene unos años y luego se va a empezar a agotar, y eso es más tensión sobre los activos. Todas esas discusiones están candentes. La discusión sobre la edad jubilatoria es de sentido común de alguna manera, y también es cierto que requiere previsibilidad y transiciones adecuadas. Varios organismos, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL, el Banco Mundial y probablemente algunos otros, pero esos son los que yo conozco que están trabajando en el tema, están diseñando sistemas de reforma, transiciones que al mismo tiempo le reconozcan los derechos adquiridos a estos trabajadores que aportaron, resignaron una parte de su salario durante un periodo de sus vidas y tienen derecho a recibir una jubilación, pero al mismo tiempo ir gradualmente haciendo una transición a esta masividad de jubilación, a sistemas sostenibles que permitan que los sistemas den mejor respuesta, porque si no, todos terminamos perjudicados. ¿Cómo logramos esos consensos? Es una gran pregunta, es una gran complejidad, pero en todo caso sí es un problema y es una situación que se está estudiando e intentando generar soluciones en muchos países en toda la región. Bueno, ahí perdimos un poquito tu audio. Mientras le hago una última pregunta a Estefanía, no sé si de pronto quieres, como decimos acá, cacharrear a ver si qué fue lo que sucedió, para poderte oír nuevamente ya con una conclusión final para el programa. La pregunta inicial es si nos vamos a poder pensionar los latinoamericanos. Ustedes dijeron al principio, depende de si logramos unos acuerdos sociales, depende de si cambiamos la mentalidad. Pero quisiera cerrar, no sé si haciendo un poco más de desarrollo a esa idea inicial o agregando de parte de cada uno de ustedes un aspecto que no hayamos tocado, para que quienes nos vean entiendan que todos tenemos un rol que jugar en esto y que es un problema realmente serio. Entonces, Estefanía, empiezo contigo. Mira, Claudia, yo creo que uno de los frentes donde más tenemos que trabajar es cómo hacemos que este mensaje cale en todos los tomadores de decisión. Porque esto no es una responsabilidad solamente de la multilateral sacar un reporte, ¿cierto? O solamente es cuando estalla un tema, entonces que el gobierno salga a decir la edad de pensión. No, esto es una conversación que se tiene que traer a todas las esferas, de educar a la gente al respecto. No es común que a las personas desde jóvenes les enseñen a prepararse financieramente, a tener este tema. Hay personas que ni siquiera saben cómo es su régimen pensional en su país. Entonces yo creo que uno de los grandes ejercicios en los que tenemos que trabajar es, y como lo mencionaba en la respuesta anterior, así como hay otras agendas que están súper posicionadas y que la gente habla de eso y sabe que tiene que pensar en eso. Entonces, si tú le hablas a una empresa de temas de cambio climático, de género, de diversidad, todos saben que tiene que estar preparándose, hablando de este tema. Pero si tú le hablas a los empresarios o a las organizaciones, estás preparándote para esta agenda de envejecimiento y longevidad, esto no aparece en sus agendas. Entonces, para mí, el llamado sí es, tenemos que poner este tema en los tomadores de decisión para que lo lleven y lo implementen en el día a día de sus organizaciones, y eso va a permear todas las conversaciones de preparación para el retiro, el tema de la fuerza laboral envejecida y, por supuesto, el tema de las pensiones. Gracias, Estefanía. Javier, un mensaje final. Coincido con Estefanía en la necesidad de educar, de generar conciencia, cultura ciudadana para poder aportar desde nuestros distintos roles. Yo volvería sobre el énfasis en la necesidad de
formalizar el mercado de trabajo, encontrar una mejor relación entre la flexibilidad laboral, la seguridad social y las posibilidades de sostener esos empleos, y en esas dinámicas, en esos arreglos, ir generando mecanismos de previsibilidad que combinen las respuestas contributivas, esas que tienen que ver con el ahorro de cada trabajador, con las otras que hace el Estado como pisos mínimos, como coberturas de asistencia que de cualquier manera tienen que generarse, y en la combinación, en la articulación de esos distintos pisos, de esas distintas respuestas, encontrar las adecuaciones necesarias, que seguramente tendrán que ver con ampliar la edad jubilatoria, modificar cómo se ahorra, de qué manera se complementa el ahorro coercitivo con ahorros voluntarios y otro tipo de acuerdos que pueden ir en este sentido de mejorar la capacidad y prever cómo vamos a actualizar el consumo ahí donde los adultos mayores dejemos de tener nuestra fuerza laboral y necesitemos seguir generando ingresos antes de, bueno, los últimos días de nuestras vidas. Bueno, te metiste en el saco de los adultos mayores, yo no te ubicaba ahí todavía, pero de todas maneras muy Llegando, clara. Todavía falta, por suerte. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Javier Curcio, a Estefanía Grajales por esta conversación, por todo lo que nos han aportado, y ojalá podamos dejar a la gente que nos ha visto pensando sobre por lo menos informarse bien sobre estos temas y hacer un plan porque también creo que es responsabilidad de todos, entendiendo que pues nuestros países no pasan por buenos momentos económicos, y seguramente este tema de las pensiones va a ser protagonista para que nuestros países sigan estando en dificultades económicas, y no creo que para que salgan de ellos, porque lo que pesa mucho en las finanzas de los países, no solamente en Colombia, sino en todos los de la región, es lo que hay que pagarle por el sistema pensional a las personas que ya están disfrutando de ese derecho. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. A ustedes también, gracias por ver este capítulo de Periodismo Puro y Sin Apuro. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, para que les lleguen las alertas de este y de los otros contenidos que periódicamente publico. Hasta la próxima. Chao, chao.